para vivir. Noches amargas, días de hambre, pero feliz. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Ya está en el aire el programa de orientación del Magisterio Nacional. Su programa, Hablan los Educadores. Hablan los Educadores es su programa de noticias, de comentarios, de entrevistas. Hablan los Educadores, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, por el Canal del Sol, en su nueva visión. Bueno, amigos televidentes, en Hablan los Educadores, como todos los viernes, directamente desde Estero, a dirigir en la capital, el profesor Franklin Ferrera. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor Julio Batista. Buenas noches a los amables y amigos televidentes que noches tras noches siguen las orientaciones del programa de orientación magisterial. De verdad que este ya es un toque de queda, profesor, y eso es, si nosotros nos llevamos, no desarrollamos el programa, la gente siempre llamando, preguntando, y este es el programa donde se orienta. De manera que aquí estamos para compartir con ustedes este espacio, y hoy Julio Batista con una noticia muy buena, porque ya la gasolina, me dice Julio que bajaron 2 pesos. Que bajaron. Yo le dije a usted que la gasolina es, si baja, la gasolina se congela, y si sube, sube. Ahora es la mitad de la canción que tiene, porque era si baja, baja, y si se sube, sube. Ahora es si baja, se congela, y si se sube, sube. Óyeme, o sea que entonces estamos nosotros agolpeados como quiera. Así mismo es. Oh, mi Dios. Mire, profesor, déjeme darle esta información a un maestro que me escribió por el WhatsApp, diciéndome que una viuda, la esposa de un profesor fallecido, no había podido recibir el salario de sobrevivencia. Me dijo, todavía no se lo están pagando. Pues la viuda de Pedro Arismendi Familia, ¿verdad?, que fue jubilado con el decreto 357-10, y entonces el salario de sobrevivencia, no el complementario. No, salario de sobrevivencia es aquel que reciben los parientes dependientes los dependientes directos, lo reciben. Entonces ese salario que recibía el maestro jubilado, pensionado o activo, ¿verdad? Pasa al esposo, la esposa y los hijos menores de edad. O sí, dígalo usted, ya digo. O si tienen 18, si tienen más de 18 años, hasta los 21 si estudian. O también. O si son, exacto. Y esos son ya eso es de por vida. Si tiene un niño con una discapacidad permanente. Permanente, así es. Entonces ya Pedro Arismendi Familia ya está listo, porque eso también es por decreto. Yo no sabía que era por un decreto. O sea, la pensión de sobrevivencia. Sí, es por decreto. Ya está listo. Eso no es INAVIMA que asigna eso. Es INAVIMA, pero INAVIMA lo organiza, y entonces se lo recomienda al Poder Ejecutivo para un decreto, porque es una pensión. Ni yo tampoco me la dieron hoy. Entonces ya está listo, que posiblemente para los decretos que salgan ahora en junio, ¿sabes que en junio siempre? Sí, en junio, los 30 de junio siempre salen los decretos. Entonces ahí está. Y así fue, profesor, porque en el otro decreto de los últimos jubilados salieron personas también de salario de sobrevivencia. Ahora recuerdo. Así es que el amigo que me envió el mensaje, ahí está la diligencia. También una maestra nos decía que ella se iba a jubilar con 20 años en servicio, pero no tenía los 60 de edad. Sí le corresponde, con un 60%. Sí, le corresponde su jubilación. Con un 60%. Pero no le corresponde, maestra, su retiro complementario. El salario complementario no le corresponde. O sea, pero sí se puede, con 20 años en servicio, aunque no tenga los 60, entonces con un 60%. 20 años sin importarle la edad. Y se va con el 60% de su salario. Y sin el salario y sin el retiro complementario. Así es. Así es. Esa es la ley 451-08, profesor, que establece esa parte, que fue cuando se modificó. Así es. Otro maestro también me decía, profesor, yo cumplo ahora. Yo desde que cumpla, me voy. Yo le decía, no, maestra, hasta el retiro hay que planificarlo. Y cuando usted cumpla, y usted deposite, una vez usted haya depositado, tiene que esperar 3 meses. 120 días. 3 meses, no 120 días. 4 meses.
tiene que esperar 120 días Así es. para poder retirarse. Ahora Pero bien, eso- ¿qué resulta, Eso está profesor? establecido en, Sí. en el reglamento. Sí, en el reglamento. Ahora, ¿qué resulta, profesor? Que si, por ejemplo, usted se va a retirar y parte de esos 120 días van a caer en el inicio del próximo año escolar para que el director entonces no le coloque carga académica de todas maneras. ¿Usted entiende? Entonces, hasta la retirada tenemos que planificarla, porque no es que yo cumplí 30 años y ya. Aunque el ministerio, profesor, sigue violando la ley con los maestros que cumplen 30 años más y que se quedan en el sistema educativo. Sí, así ¿Por es. qué? Porque la ley 451-08 establece, porque es la jubilación automática, que tampoco se da la jubilación automática, No. profesor. O sea, se entiende por automático que cuando llega, usted llegó a 30 años, se fue. Entonces, Lo sacan automáticamente del sistema. Sí. Pensé que... Entonces, ¿qué resulta? El maestro debe solicitar eso. Si tiene 30 años, no es que se va así, profesor, como Sí, un guiñapo. no, tiene como que- un- sí, tiene que solicitar. Debe solicitar su jubilación. Y si no ha solicitado su jubilación es porque se siente en condición de dar más. Y qué bueno, porque está ahí la experiencia. Entonces, para esos maestros se estableció que se va a evaluar, se va a aplicar una evaluación y entonces se le va a aplicar un 5%. Una evaluación que conlleva la salud Sí, y también el dominio y lo psicológico. lo psicológico. Sí, esa parte. Y si está en condiciones Sí. para seguir impartiendo Entonces, los contenidos también. Tendrá un 5% de incremento salarial por encima del salario que tenía actualmente. Pero eso no se aplica. Pero eso no se está aplicando. Muy bien. Entonces, oiga, por cada 5 años. Sí. O sea, cada vez que cumpla 5 años, 5%. O sea, entonces... Ese 5% es independiente de Del cualquier salario, otro, de y cualquier de cualquier otro otro incremento que aplique el Ministerio de Educación. Eso debe hacerse ciertamente. Bueno, pero usted sabe que todo lo que implique erogación de fondos, las autoridades siempre son morosos para eso. Tal vez de las 71 políticas educativas que dicen el ministerio que ha cumplido, faltan ¿cuántas? 29. Bueno, esas 20, entre esas 29 seguro está esa. Profesor, mire, es que con los maestros y las maestras, con nosotros los maestros se ha sido injusto. La misma sociedad ha sido injusta, profesor. Usted es la sociedad que nos ha negado el derecho. Sí, ustedes han sido injustas, pero también ustedes han firmado pactos que al final de cuentas no benefician al maestro, profesor. Sí, profesor, los pactos que se han firmado benefician a los maestros y a las maestras. Oye, yo he dicho que han firmado, yo no he dicho que los pactos que ustedes han firmado, hay pactos que están firmados como no beneficia al maestro, porque mire, profesor, Dígame. el más grande de todos los pactos que se haya firmado en este país, el pacto educativo. Sí. Que recuerde que yo siempre he dicho, y lo repito, que cuando el presidente de la República estaba en la firma del pacto, era precisamente en el horario de este programa, ¿verdad? Sí. Y con la maniobra magistral de nuestro director, lo presentamos ahí. O sea, que este programa lo presentó directo. Y cuando terminamos, yo dije unas palabras. Dije que el pacto estaba cojo. Y cuando decía que estaba cojo era porque la dignificación magisterial era un genérico y no había detalle. Y se quedaba a la buena voluntad del ministro de Educación de turno. Pero también, profesor, usted sabe a qué se debió eso. No sé, yo no sé. Sí, usted sabe a qué se debió eso en ese momento. ¿A qué se debió? Usted sabe que la Asociación Dominicana de Profesores en ese instante estaba en un proceso de lucha pidiendo una mejoría salarial, un aumento salarial para los maestros y las maestras. Finalmente se colocó el aumento salarial y se acordó entonces que cualquier reclamación que tenga la Asociación Dominicana de Profesores iba a estar impregnada, también iba a estar ahí dentro, incrustada en lo del pacto. Fue a esa mesa de discusión. Cuando fuimos a esa mesa de discusión habían grandes niveles de aprensiones, profesor, porque ahí estaba el empresariado y estaban las organizaciones que son siempre contrarias a la Asociación Dominicana de Profesores y contrarias a los maestros. Nosotros estábamos en minoría ahí. Y entonces, Sí, pero ese recuerde- tema, escúcheme, ese tema de la discusión No, profesor, salarial, pero no es fueron- lo de la minoría. Recuerde que se decía en consenso y no consenso. Cuando alguien no estaba de acuerdo, ese era un punto que no estaba en consenso. Exactamente, ese punto no estaba en consenso. Fíjese que ese punto se fue postergando y al final entonces ¿Hubo consenso? no hubo ningún consenso. Pero que si no hay consenso, al final no se el firma. consenso que hubo fue de carácter genérico, de carácter general sobre lo Lo que fue. dije yo desde el o sea, porque desde que ese día. nosotros entonces
Porque usted también tiene que saber en qué cancha está cuando está en una discusión. Hoy si no me, una bueno, pero negociación. si no me conviene la cancha, yo no puedo dejar tampoco que en la cancha donde yo esté me apabullen. Si yo veo que mis derechos no precisamente eso era si lo que yo iba a veo que mis pasar ahí. derechos no pueden prevalecer también, entonces ¿qué yo hago? Si no hay consenso por la ADP y si con la ADP no hay consenso, no hay firma de pacto. te No, digo yo. profesor, lo que No. pasa es que los demás sectores todos estuvieron de acuerdo con esa parte Profesor, de que se sin- discutiera lo de la sin reivindicación consen- salarial. sin la ADP no hay consenso. Entonces, ¿qué resulta? Que la dignificación salarial se quedó que también lo iban a discutir el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de O sea, Profesores. como yo dije, se quedó la buena voluntad del ministro de turno. No, que pero esté. se quedó, profesor, Pero para no discutir escrito. eso entre el ADP y el Ministro de Sí, Educación. es un y se acordó genérico, eso, es entonces, un pues, no hay genérico. problemas. Eso era un Y entonces, genérico, pero los otros eran detalles a lo que se comprometían los los detalles maestros. no están, exacto. En la una cosa está detallada, pero en el incremento salarial fue un genérico. Sí, así es. Entonces ahí está. Mire, profesor, Es que ese me vuelvo y preguntan le algunos pregunto, profesor, maestros. vuelvo y le digo, es que se fue injusto con los maestros y las maestras, o sea, es la misma sociedad, profesor. ¿O ¿Usted cree que un grupo de esa gente andan detrás desde el 4% quieren incremento salarial para los maestros y las maestras? Es más, hay muchos que piensan que los maestros ganan dinero suficiente, muchos de esos empresarios que están Yo no sé, detrás, hay unos cuartos que dicen los educas que los maestros ganan, que hay que preguntar quién está quedando con ellos. Sí, claro. 48,000 es el salario Exacto. de los maestros, pero dijeron ellos. dice Elena Sí. Villaya Paliza. Hay que ver dónde están nosotros. Cuando el ministro dice que un maestro de 2 tándem básicas, su salario base son de 32,000 y algo, Sí, entonces ella ella dijo dice- que son 48. No, porque parece que la otra parte... Hay 16 que no aparecen, No, hay profesor. 16 que ella lo está poniendo para eso. El ministro dice que son 32 y hay 16 que Elena Villaya Paliza lo está mandando. Profesor, otra debilidad que los maestros siempre me preguntan. Cada 5 años hay que incrementarle un 5% al maestro por año en servicio, hasta llegar a 15% y hasta llegar a 15 años. Sí, así es. Dice Esa es la el- ley 451-08. Digo yo, pero cuando yo cumplo 5 años, ¿qué es lo que yo debo de hacer para que me apliquen ese incremento? Usted dice no, usted dice el escalafón. El del escalafón, sí. magisterial, sí. Entonces, cada 5 años, a usted le corresponde un 5%. Llegó a 5, O le sea, toca no, un- de 5 a 10, un 5%. No, de 5 a 10 es cuando usted llega. No, Sí, de uno. 5 a 10, Sí, está bien. un de- 5% sí. le toca. Ajá. Diga, entonces sígalo De detallando. 10 a 15, Con los primeros 5, profesor, ya usted tiene un 5. un 5%. Entonces, de 5 a 10 le corresponde 10%. Y cuando llegue a 15, siempre llegando al extremo superior Exacto. siempre. Más de 15, 15 o más. 15 o más, le toca un Un 15%. 5 o más. Un 5%, Sí. pero que sea menos de 10. Así es. Así es. 10 o más, pero que sean menos de 15, le toca un 10. Sí. Y 15 o más, ya le corresponde un 15%. Pero la pregunta es, ¿los maestros tienen que solicitar que se le aplique ese incremento? No, porque eso está plasmado ahí. Eso ¿Y a debe quién se hacerse- lo aplica? eso debe producirse de No, manera no, automática. la pregunta profesor. no es si debe, la pregunta es si lo hacen así. O cuál es el mecanismo que tienen que hacer. Porque los maestros han estado preguntando, cumplí 5 años, ¿qué tengo que hacer? Mire, maestro, si usted cumple 5 tiene años, tiene que ir a busque depositar. su certificación en la Exactamente. Contraloría General de la República, porque la del Ministerio, la de ellos mismos que ellos tienen, y ellos mismos creen en ella, para que usted lo sepa. O sea, la de ellos mismos no creen. No. Usted tiene que ver una certificación de la Contraloría, usted la lleva y la deposita, ¿verdad? Junto con su comunicación, Recursos solicitando que se le aplique ese incentivo, para cuando haya fondos. No se le aplica, profesor, se le aplica. Cuando hay fondos. Sí, exactamente. Cuando hay fondos disponibles para eso. Sí, se le aplica. Porque los fondos esos que ahora que se le agotan también. Dicen ellos, Yo digo que se le hago. es una pena, ciertamente. Parece que el Ministerio de Educación no puede hacer un listado, decir, en este año, por ejemplo, O sea, 5,000 planificar maestros, eso. claro, 5,000 maestros van a recibir un 5%, porque recuerde que no son todos que lo van a recibir, como es cada 5 años, ¿verdad? Que usted recibe un incremento de un 5 hasta 15, y ya todos los que tienen más de 15 ya no hay que contarlo. Entonces, ellos deberían de planificar cada 5 años. O sea, en este año, 500 maestros van a cumplir 5 años en servicio, les va a corresponder su 5%, pero no lo tienen. O sea, debían planificar eso En el presupuesto. en el presupuesto, tal cual lo planifican con las escuelas que van a construir, profesor, y las sí. aulas. Que no es lo mismo. Buenas noches. Buenas. Si le escucho, ¿dónde nos habla? Oiga, joven. Sí. Pero yo quisiera un número de teléfono que no salga al aire porque yo quiero hablar como con Julio. Pero en el día, oiga, en el que dice
975-5735 después que termine el programa. Con el personal, ¿verdad? Sí, con eso. Dice, Sí, 975-5735. sí, gracias, Sí. gracias. Muy Pues sí. Entonces, ahí está la situación. Mire, profesor, entonces, aclarado lo del el incentivo por años en servicio. Vamos a ir a la pausa ahora, señor director, para cuando regresemos, presentemos, yo creo que es la primera vez que se presenta un inconveniente de esta magnitud en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, el buque insignia de la formación docente de los maestros en la República Dominicana. Después de la pausa vamos a explicarle qué está pasando en el IFODOSO. Adelante, señor director. Noches amargas, días de hambre, pero feliz. Noches amargas, días de hambre, pero feliz. Gracias, amigos y amigas televidentes, por continuar ahí con el espacio de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional. Su programa, Hablan los Educadores. Profesor, el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, que es la universidad donde preparan a los maestros, ¿verdad?, que van para el sistema de educación público y privado. Así es. Que tiene varios recintos, tiene uno en el 16 al medio, ¿verdad? El Francisco, ¿cuál? Núñez Molina. Sí, el Núñez Molina. Tiene en San Juan, la Urania Montaz. Así es. Tiene en San Pedro. En San Pedro, Juan Moscoso. Juan Francisco Moscoso. Juan Francisco Moscoso. Aquí tiene dos recintos. Sí, el Félix Evaristo Mejía. Tiene el Félix Evaristo Mejía y tiene la Escuela de Educación Física. Así es. Y no sé si cerraron, también tenían uno en Monte Plata. En Monte Plata. Sí, en Monte Plata estaban también funcionando. Estaban funcionando en Monte Plata. Sí, ciertamente. Ese es del centro donde salen los maestros mejor preparados y que lo demuestran en los concursos, donde un alto porcentaje de los maestros que aprueban el concurso salen del Félix Evaristo. Sí. Del Félix no, del IFODOSO, Del IFODOSO. en sentido general. Pues hoy, profesor, me invitaron a una rueda de prensa. Que esas eran las tradicionales escuelas normales. Las escuelas profesor, normales, Y la perfecto. convirtieron en escuelas de educación superior. ¿Qué resulta? Que nos invitaron a una rueda de prensa. Yo fui a la rueda de prensa donde los maestros del IFODOSO, en sentido general, O sea, de los diferentes recintos. de los diferentes O recintos, sea, a nivel nacional. a nivel Yo nacional. estoy pensando que eran los del recinto de Santo Domingo. A nivel nacional. Ok. Hoy se iniciaba el nuevo periodo de IFODOSO con los nuevos jóvenes. Sin embargo, La docencia. la docencia. Sin embargo, no iniciaron. Y ellos dicen que no van a iniciar hasta que no se les pague 4 y 5 meses que le deben a cada uno de ellos. Tanto a Oh, unos Dios. más que a otros, especialmente a los maestros contratados, se le debe y a los empleados administrativos también de la institución. También se le debe. También se le debe entre 4 y 5 meses. Oye. Una situación difícil porque Yo los no- maestros necesitan su salario. Y Sí, los empleados, y los profesor, empleados yo también. no quisiera estar en los zapatos de esa gente. Así es. Porque eso lleva, profesor, cuando a usted le llega el salario tarde del mes, eso le implica otros gastos a Claro usted. que sí. O sea, le implica, por ejemplo, si usted tiene una tarjeta de 10,000 pesos, que le van a cobrar mora. Sí. Vamos a ver lo que dicen los voceros, que son unos amigos suyos que están ahí. Yo creo que usted también está en esa organización. ¿Qué dicen los voceros del Son IFODOSO profesores, sí, son mis amigos, en son cuanto profesores. a esa situación? Adelante, señor director. La Asamblea de Maestros, Formadores de Formadores del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, ISFODOSO, y la Asociación Dominicana de Profesores ADP, reclamamos de la gerencia de esta universidad el pago de más de 4 meses atrasado por concepto de sueldos a los educadores. La situación es tal que la falta de pago podría poner en peligro el inicio del próximo semestre, mayo-agosto 2015, en donde miles de bachilleres y maestros en servicios que se forman en estos recintos universitarios perderían
el periodo de clases y por consiguiente tendrían un atraso en el programa de formación. Los voceros de esta asamblea manifestamos que, como producto de los atrasos y la falta del cumplimiento de las autoridades de esta universidad, centenas de docentes presentamos múltiples inconvenientes que nos han trastornado desde su historia, desde lo que es la historia crediticia hasta la pérdida de los seguros de salud. También señalamos que los maestros hemos sido intimados por deudas que no hemos podido pagar con los deudores. También hemos tenido y nos hemos visto obligados a reducir nuestro poder adquisitivo y la calidad de vida de nuestra familia, e impedido de realizar aportes a la cooperativa que nos agrupan. Perdimos el crédito con las instituciones financieras e igual con la cooperativa. Y también hemos reducido los fondos y la posibilidad de nuestras familias y de nuestros amigos nos lo han prestado todo. Ante esta situación demandamos el pronto y total pago de los salarios atrasados, así como su normalización. De igual manera, reclamamos que se sean restituidos los maestros degradados de manera arbitraria, las jubilaciones medalaganarias que se realizan sin tener los años en servicios requeridos. Además, la inclusión de los especialistas del ISFODOSU en el desarrollo de los planes de posgrado acordado con otras instituciones universitarias del país y también a nivel internacional, así como la regularización de los pagos por contrato, que desde el año pasado estamos cobrando con retrasos. Asimismo, se exige dar participación a los diferentes órganos y niveles en la toma de decisiones docentes y académicas trascendentales. Además, mayor disponibilidad de recursos para la calidad de la docencia y la revisión de la estrategia de admisión para que una vez los estudiantes sean admitidos, estos se sometan al proceso de nivelación y formación. De no obtemperarse a este llamado, los docentes del ISFODOSU planteamos que en el próximo semestre no se impartirá docencia. Una pregunta a la maestra para hablar los educadores. ¿Cuántos son los meses atrasados? Y usted habla de degradaciones. ¿Cuántos maestros o personal directivo ha sido degradado y si le han dado las razones por las cuales han sido degradados? La primera pregunta es: ¿cuántos meses son los que le tienen adeudado? Los meses son 4 en los maestros contratados, 5 en otros maestros contratados que todavía se les resta el pago del semestre pasado. Además, los maestros nombrados por equidad y por justicia, se bloqueó la nómina del Ministerio de Educación y no se le pagó en abril. Y a los compañeros administrativos se le debe desde marzo, abril y ya está corriendo el mes de mayo. Esos compañeros hemos estado tratando de ayudarnos y ayudarlos, pero ya nosotros no tenemos de dónde buscar para acudir a nuestros compañeros del personal. ¿No le han explicado por qué no le han pagado las razones del atraso? Bueno, ahora en este memorándum que yo leía ahorita, aquí nos dicen que es por el SAS. Sin embargo, compañeros representantes de los maestros se movieron a las diferentes instancias que tienen relación con este nuevo sistema. Y según ellos dicen que hace 2 meses este sistema está listo, que lo que falta por hacer pertenece al ISFODOSU y a cualquiera de las otras instancias que están en este proceso de desconcentración. Maestro degradado y las razones, ¿le han dado? Nosotros tenemos un maestro Luis Napoleón, una maestra, dos maestras en Luis Napoleón Núñez Molina. No se le dio razones. Ellas son maestras
ejercen como maestra y se le cambió la denominación de secretaria. En el mismo recinto tenemos a un maestro con 16 años en servicio y lo jubilaron. Fue jubilado de manera automática. A ninguno de ellos se le ha dado ningún tipo de explicación de su caso, aunque ellos han hecho las gestiones para que se resuelvan sus casos. Todavía estos casos se mantienen y es una de las demandas que estamos haciendo, ya que se está trabajando nóminas y se están desconcentrando. Nosotros estamos aprovechando y creemos que es la mejor oportunidad para que estas situaciones puedan gestionarse y que cada maestro, que tanto el jubilado como los maestros que han sido degradados, siguen desarrollando su labor como docentes. Maestra, hasta que no le paguen, entonces ustedes no van a iniciar el próximo periodo. No iniciaremos el próximo periodo. Bien, ahí están las declaraciones de los voceros, de los maestros, no se llama, sino de los formadores del IFODOSO. Profesor, cuando yo venía saliendo entonces de la rueda de prensa, vi un grupo de estudiantes que estaban ahí. Entonces le pregunté que O sea, de los estudiantes que van a entrar nuevos, que no están recibiendo de clases. los nuevos y de los viejos, del próximo periodo que estaban ahí, nuevo y viejo. Y le pregunté que por qué estaban ahí. Y dijeron, no, los maestros están paralizados, están en huelga. Y la misma situación de ellos, dicen los muchachos, tenemos nosotros. Yo también le pregunté cómo. No, a nosotros nos dan 1.500 pesos para el transporte. Sí, a esos estudiantes le dan 1.500 pesos, pero además le dan el almuerzo y la comida. ¿Y se le están dando el almuerzo y la comida? Me dijeron que los 1.500 pesos del transporte, mire desde cuándo, dicen ellos, que no se le entrega de los 1.500. Vamos a ver, señor director, a ver qué dicen los estudiantes de esta situación. Díganos cuál es la situación en el día de hoy que tienen ustedes como estudiantes en este centro. Nosotros hoy vinimos a recibir docencia, pero que a nosotros los estudiantes no nos pagan. Desde diciembre no se nos paga una tarjeta, un pasaje que nos pagaban todos los meses. Los maestros también tienen 4 meses que no les pagan. Entonces nosotros estamos preocupadas por esta situación porque somos estudiantes de término y eso nos afecta a nosotros en la pasantía. Queremos que rápido se resuelva esta situación porque los afectados somos nosotros. ¿Cuánto le depositan en la tarjeta? 1.500. ¿Para qué dicen ellos que es ese? Para el pasaje. ¿Y desde cuándo no le depositan? Desde diciembre. Muy bien, gracias. Ahí están los jóvenes. Hay una situación, profesora, ahí en el IFODOSO que realmente es difícil. Ya la maestra describió ese drama, pero también los estudiantes están pasando por una situación. ¿Usted se imagina que ellos estuvieran contando con esos 1.500 pesos para su transporte y que el papá o la mamá no pudiera subsidiarlo con ese transporte? O sea, lo que implica que también estarían perdiendo la clase porque de ninguna manera ellos tampoco pudieran estar asistiendo a clases. Sí. Profesor, nosotros tratamos entonces de hablar con el rector, el rector que es el doctor Julio Sánchez Mariñez, pero él no estaba. Sin embargo, había coordinado con Relaciones Públicas del IFODOSO para ir entonces en la tarde, pero resulta que no se pudo. Sin embargo, hablan los educadores, oficialmente la rectoría nos envió un documento donde explica la situación por la cual no se le está pagando. Usted lo tiene ahí, profesor, léalo por favor el documento que nos envió. Rector del Instituto Superior Salomé Ureña explica situación de atraso en pagos, o sea, él está dando su explicación. Sí. Santo Domingo, Distrito Nacional, rector del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, IFODOSO, explicó mediante declaración de prensa el proceso de cambios en la gestión financiera y presupuestal que experimenta esta universidad. Este proceso consiste en la incorporación al Sistema Integrado de Gestión Financiera, SIGEF, del Ministerio de Hacienda y al Sistema Automatizado de Servicios Públicos, SAS, del Ministerio de Administración Pública. Con esto, la autonomía de gestión y transparencia en el uso de los fondos públicos se verá ampliamente fortalecida, como lo demuestra el hecho de que el Instituto recibiera recientemente una felicitación de parte de la Contraloría General de la República por sus avances en el cumplimiento de las normas de control internos vigentes para el sector público.
Según informó el rector, los cambios por la incorporación del CIGEF y al SAP, siendo la única institución de carácter universitario incorporada a estos sistemas, han requerido explicaciones y ajustes tanto de parte del instituto como de parte de los órganos reguladores, la Contraloría General de la República, el Programa de Administración Financiera Integrada, PAFI, del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Administración Pública, MAP. Esto ha traído como consecuencia distintos retrasos en el pago de la nómina del personal docente y administrativo permanente nombrado, así como otros atrasos en el pago de nóminas de personal por horas temporal o contratado a término. El doctor Sánchez Mariñez manifestó que el instituto cuenta con los fondos presupuestales suficientes, los cuales han sido asignados religiosamente por el Ministerio de Educación. El rector declaró, sin embargo, los retrasos se deben a procedimientos burocráticos que deben seguir un circuito que involucra a las entidades reguladoras referidas, paso a paso, proceso que lamentablemente ha sido más lento y tortuoso que lo deseado, y más allá del control de las autoridades inmediatas del instituto, que cuenta además de la rectoría con 6 recintos universitarios en 4 provincias del país. La administración del instituto trabaja sin pausa con el propósito de que cuanto antes sea posible sea superado el retraso que ha provocado el malestar originado en el personal. El rector concluyó afirmando: lamentamos profundamente los significativos inconvenientes que esta situación ha generado al personal docente y administrativo y confiamos en que con el apoyo de las instancias involucradas, Contraloría General de la República, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Administración Pública, MAT, garanticemos que en los próximos días se tenga la solución y que introducidos los ajustes para la operación del CIGEF y el SAS, concretemos nuestra meta de avanzar en la institucionalidad y la transparencia en la administración del instituto. Ahí está la nota aclaratoria de la rectoría del IFO2. Déjeme decirle, profesor, que él está admitiendo que hay retraso, Sí. pero dice que los recursos están. Ahora, usted no se recuerda que en el Ministerio de Educación, por ejemplo, para las escuelas, para los desembolsos de las ubicaciones, ¿cuáles son los líos que se arman? Cuando tienen que ponerse de acuerdo tantos organismos al mismo tiempo, que el mismo señor presidente tuvo que intervenir en ese asunto. Así es. Y hubo que agilizar esos trámites precisamente. Por orden del presidente, y aún por orden del presidente diera que se agilizara esos pagos, como quiera, se presentaron muchísimos retrasos. Es lo que le está pasando al IFO2. Los maestros tienen toda la razón del mundo, Claro. 4 o 5 meses sin cobrar. Bueno, todo el que va a un sitio a laborar lo hace por sus recursos, y además, como ellos dicen, eso les causa inconvenientes. Tienen problemas con la cooperativa porque no se le puso el descuento. Tienen problemas con la tarjeta de crédito, que si tú no la pagas a tiempo, tú sabes que te aplican mora. De nada, tienen problemas con el pago del teléfono, Los el servicios, pago de los profesor, servicios sí, en sentido pero además, general. ¿usted se imagina algún préstamo hipotecario que tenga un maestro de eso? Perfecto, también. ¿Usted sabe que en cuánto le incrementaría eso? Así mismo como los jóvenes que no están recibiendo lo del transporte. Ahora bien, esos organismos burocráticos le amarran de pie y de mano a cualquier incumbente que dirija cualquier institución. Sí. Porque tú dirías, bueno, pero yo ordeno mi pago. No, es que no te la nómina no te la aceptan. Entonces, como es un sistema nuevo, hay que ajustarse. Entonces, esa es la dificultad que tiene ahora el IFO2. No es de falta de recursos, es la parte burocrática que ha impedido que las autoridades del IFO2 puedan cumplir con los empleados y con ellos mismos, porque ellos no están cobrando tampoco. Ellos tampoco están cobrando. Pero yo pregunto, profesor, ¿y por qué el MAP, el Ministerio de Administración Pública y el CIGEF, no hicieron, por ejemplo, un entrenamiento previo, sí, ya lo antes de entrar en funcionamiento del sistema? O sea, que incluso le diga, mire, para el próximo mes, en 2 meses va a entrar en definitivamente el nuevo sistema y será así. Y entonces con un entrenamiento previo y con incluso si tal vez no sé si es la plataforma informática. Tú sabes que es la nómina que está descentralizada. O sea, sí, correcto. Entonces todos los ajustes que haya que hacer, que entonces el rector tenga tiempo de hacer los ajustes que se necesitan para el CIGEF y para el MAP,
para que no se genere esa situación, porque fíjese, ya son 4 meses y hasta 5 meses 5. que tienen esos maestros y maestras sin cobrar, y fíjese que el rector lo está admitiendo, incluso que es así, y le está diciendo cuáles son las razones, o sea, él está dando las explicaciones y dice, esperamos que se cumpla, que se resuelva lo antes posible. Oiga esto, oiga esto, que los maestros que son nombrados no lo vieron con buenos ojos. ¿Sabes lo que hizo el rector? Dijo, si no le estamos pagando a los contratados ni a los empleados, que tampoco se le pague a los maestros nombrados, que son menos en sentido general, como una forma tal vez de establecer algún tipo de presión. Sí, ¿Tú me entiendes? Por algún tipo de presión. Entonces ahora, antes los nombrados cobraban, los contratados no. Sí. Ahora no están cobrando ninguno. Usted dijo algo bien. ¿Por qué primero no se entrenó para entrar a ese sistema? ¿No sabes lo que hicieron? Que entraron primero al sistema y luego el entrenamiento, porque ya ellos tienen una primera parte aprobada del entrenamiento, que incluso fue felicitado por la Contraloría General de la República. Pero parece que no han llenado el proceso. No lo han llenado y por eso entonces los desembolsos no se han podido hacer. Una situación difícil, los maestros tienen los empleados y también tiene el rector, que se ve imposibilitado de cumplir con sus empleados, cumplir con el cuerpo docente, para que esto entonces sigan rindiendo la labor maravillosa, la labor que han estado realizando en el centro educativo número 1 de la formación docente que tiene el país, que es el IFODOSO. En cada uno de sus recintos se ha demostrado que los maestros egresados de esta institución son los que más alta calidad tienen, son los mejor preparados. Vamos a la pausa, señor director, y en breve regresamos. Noches amargas, días de hambre, pero Gracias, amigos y amigas televidentes, por continuar ahí con el espacio de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional. Su programa, Hablan los Educadores. Dígase algo, profesor. No, tenemos, profesor, también Ministerio de Educación, ¿Qué dice el Ministerio de Educación? Ciencia y Tecnología, la MESI, el Instituto de Formación Técnico Profesional, Infotet, como reguladoras del sistema educativo, expresaron interés y compromiso de trabajar de manera conjunta para impulsar la creación de un marco nacional de cualificaciones, o sea, van a cualificar, que genere a su vez un personal técnico calificado en distintas áreas técnicas. Eso es bueno. Esto es importante, sí, porque tiene que ver con... Así es. Hablan los educadores Para servirle, buenas noches. ¿Dónde nos habla? de la Romana. Adelante, Romana, le escucho. Es para que usted me informe si los del 2008 no le toca el sueldo completivo. No, ¿el salario complementario? Ajá, No. exactamente. No, del 2008 no le toca. Ay, Es a partir del decreto 357-10. Yo tengo el decreto 5008. No, el primer decreto que le corresponde el salario complementario es el 357-10, que ya lo entregaron y ahora están entregando el 395. Ay, entonces nos quedamos afuera. Sí, porque no se quedaron fuera, pero tampoco, recuerde que ustedes no cotizaron tampoco, porque a los que le están recibiendo, profesor, Sí, Pero cotizaron. yo tengo 30 años en el magisterio. Pero ya usted está jubilada. Sí. Sí, Pero la fue jubilaron en el 8. Sí, Usted con sus 30 años tiene su jubilación completa, 100%. Ahora lo que no tiene es el salario complementario, que no le corresponde, porque usted no cotizó para esa parte tampoco. correcto, que eso fue en el 2008 que entró en Yo, vigencia. entonces. No le me quedé. corresponde, sí. Gracias, maestro. Gracias. Porque hay algunos maestros, yo tengo muchos maestros amigos que dicen, entonces a ustedes les corresponde, y digo, maestro, es que tampoco ustedes no cotizaron para eso. Porque recuerden que una vez entró el decreto en funcionamiento, se esperó 18 meses capitalizándolo, para después de ahí entrar en entonces vigencia. entrar en vigencia, y se le entregó entonces a los del decreto 357-10, que es el primer decreto que entra. Ya están en el segundo decreto, que es el 395-11, que ya le están Pero entregando. que además la ley misma contemplaba cómo se iba a hacer esa ¿Cómo entrega. se hace? Sí, claro. Y por eso es que por eso es. Ahora, con el tiempo, eso va a llegar un momento en que usted se retire
y ya va a tener los fondos ahí con Va el a tener- tiempo. sí. Se atiende a eso usted que es profesor. Sí, oiga lo que pasa, profesor. Dicen algunos que a los policías se lo dan y no le hacen más descuento, sí. Pero el policía cuando entra... Desde que se engancha, Desde que se engancha. desde limpiabotas, Sí. desde recluta. No, desde profesor. pelapapa, no te decía. Desde pelapapa ya le están Conscrito, haciendo el profesor, más descuento. respeto. Desde conscrito van cotizando, ¿verdad? Hasta al final. Los maestros, ahora los maestros que entran nuevos ahora están cotizando así mismo. Exacto. Desde el inicio. Cuando ellos se vayan a retirar, inmediatamente ahí va a tener su salario exacto, complementario. porque ya estaría capitalizado El el fondo. fondo. Pero ahí, con lo que entra todos los meses, es que se le ha ido entregando, todos los meses INAVIMA le entrega a un grupo de maestros y de maestras. Pues sí, entonces, como usted... Le decía, profesor, de este acuerdo de la MESI, porque hay que tener un banco ahí, profesor, también de esos profesores cualificados en las áreas técnico-profesionales, y eso es importante. Profesor, oiga esto. Parece, antes las mujeres preparadas tenían pocos muchachos, ¿verdad? Sí. Ahora ya han ido rompiendo un poco el molde. Yo quería 12, profesor. Usted está igual que yo, profesor. No, porque por 12 no son más baratos. Entonces ahora las mujeres preparadas no es que tienen más que las que no están preparadas, pero su número ha ido aumentando relativamente. Ahí tiene... Sí, ahí sí. Dice aquí que las mujeres con alto nivel educativo tienen más hijos que antes. Que antes. No tienen más hijos que las que no preparadas, pero que tienen más hijos que antes. Tú sabes que antes no, cuando estaban preparadas, estaban bien preparadas, se dedicaban solamente a su profesión, prepararse, sí. a su profesión. Y entonces no tenían tiempo para los hijos. Ahora ya ellos han entendido que aunque estén preparados necesitan tener su familia. Sí, porque después cuando usted llega viejito, sin muchacho, profesor, a un viejo que no tenga hijos, que cualquiera lo maltrata. Sí. Mientras que si es una persona que tiene sus hijos, dice, ese es el papá de fulano. No, entonces... Y tiene muchos nietos. Yo he escuchado que dicen, finalmente, es que tus hijos tu familia son tus hijos. Exacto. O sea, porque son realmente lo que les duele. Los que le dan, así es. Buenas noches. Buenas noches, hablan los educadores. Para servirle. ¿De dónde nos habla? Quiero hacer una pregunta. Sí. Adelante. Oye, mi amor, yo quiero saber si un maestro jubilado, a él le corresponde el plan complementario y el plan de sobrevivencia, pero en caso de que ese maestro fallezca, el plan complementario se entrega. Bueno. ¿Cuándo lo jubilaron? El decreto mío ya está corriendo, pero yo quiero saber si cuando ese maestro fallece se le entrega ese plan. Mira, el salario... Esa es buena pregunta. El salario de sobrevivencia se lo entregan. Y lo otro, no se lo entregan, profesor, sino que le devuelven lo que ha cotizado. Sí. Otra pregunta, y excúseme. Eso... Y si un maestro, aunque esté cumplido, sigue trabajando, ninguno de los dos beneficios a él morir le entregan. La pensión de sobrevivencia sí. La pensión de sobrevivencia le corresponde a la esposa y a los hijos menores de 18 años y 21 si están estudiando. Y si mayor no. Y mayor si no de tiene 21. esposa tampoco. No, si no tiene esposa y los hijos son mayores y ninguno tiene alguna discapacidad permanente. Okay. Si tiene algún niño que es discapacitado, le corresponde. Sí. Si no, gracias, no. profesor. Feliz noche. Sí. Porque ese salario es para que contribuya, siga contribuyendo con lo que él antes hacía, siga cumpliendo, pero si no tiene esposa, si no tiene hijos menores, entonces ya no tenía nadie a quien mantener. Incluso le corresponde también a la mamá, profesor, si está viva. Sí, si se demuestra, se demuestra que la mantenía, o el profesor que dependía de ella. Correcto. Exacto. Buenas noches, ¿dónde nos habla? Buenas. Buenas noches. Sí, le escucho, ¿dónde nos habla? De la zona oriental. Adelante, le escucho. Yo quiero que me den alguna información, si la tienen, en cuanto al concurso. Cómo... ¿Qué usted quiere saber? Apa. ¿Qué usted quiere saber? Si tienen alguna información nueva. ¿En qué sentido? Todavía, usted sabe que todavía están aplicando. Ahora es que van a terminar esta semana, que van a terminar la primera etapa. ¿Usted entiende? Según escuché a Tomás diciendo ayer,
A partir, no está lejos, profesor, a partir del día 1, tengo que confirmarlo, porque a Tomás fue que escuché diciéndole, se va a iniciar entonces la segunda etapa para la prueba de conocimiento, a partir del día 1. Sí, así es. Esa es la información. La segunda etapa Otra preguntita tengo. Sí. Los maestros. lo nuevo de prepara. ¿Cuándo usted sabe si nos van a hacer el pago? ¿Qué se sabe? Muy bien. Te estaba hablando con uno de los ejecutivos de eso y me dice que ya ellos tienen el trabajo casi listo, pero educación no desembolsa, profesor. No, pero de educación le da brega a soltar los chelitos. Usted le dijo claramente porque fue en la semana pasada. Sí, pero ya hay muchas regionales que ya han hecho el trabajo, muchos distritos que ya lo han hecho el trabajo. Y ya ellos lo han ido, según ellos van haciendo el trabajo, lo van pasando, pero no desembolsan. Todavía cuando le pregunté la fecha de pago, me dijo que todavía no la tienen. Bueno, bien, profesor. los maestros de prepara nuevos no han cobrado todavía. Ahora, maestro, yo le voy a decir una cosa. El maestro de prepara nuevo que todavía no ha cobrado. No es de consuelo. Yo le aseguro una cosa, que como quiera ellos van a cobrar sus recursos. Sí, porque educación siempre es tardío en algunas cosas, pero a última instancia siempre cumple con eso. Entonces, estos profesores tienen más suerte que nosotros, corrieron con mucho más suerte que nosotros. ¿Por qué? Profesor, yo entré a educación con una tanda que no tuve que trabajar gratis, entonces para la segunda tanda de la completación yo tuve que durar 1 año y tantos meses antes era y ese dinero no apareció ni por los centros educación a partir de cuando te nombra que vale y no nombra retroactivo. Sí, pero mientras tanto, profesor, los años que yo trabajé ahí se quedaron porque ellos no nombran retroactivo, es así. Buenas noches. Los educadores. Para servirle, ¿dónde nos habla? De San Cristóbal. Adelante, San Cristóbal, escucha. Es una pregunta en cuanto a concurso. Dígala a ver. Okay. Yo quiero que me expliquen, o sea, por qué una persona que se evaluó y en la primera prueba pasó y luego en la segunda etapa quema, pues le dice que ya si tiene 1 año ya está devaluada y tiene que cogerla de nuevo. Sí, muy bien. ¿Cogerla cuál? ¿Cuál debe coger? La de 1 año la están recibiendo. Dice que la primera evaluación. No, de 1 año, ¿sabes? Sí, la primera es la de... Sí. Mire lo que pasa, se le dio el chance de 1 año, ¿verdad? Sí, así es. Ahora, ¿qué es lo que están diciendo? Es que la plataforma ahora, de los conocimientos que lo están evaluando son nuevos. Le dieron, como quien dice, una gracia a los que tenían 1 año. No fue así, profesor. Así es. Pero a los que antes estaban diciendo que era de 2 años, del 13, pero eso lo descalificaron por esa razón, porque la evaluación, los conocimientos que están evaluando ahora son diferentes, no, son muy nuevos. La prueba psicológica. En la prueba anterior, 1 año, sí. Eso es un año atrás. Entonces, eso es lo que... Profesor, vámonos con esta llamada para irnos, déjame ver qué hora es. El señor director está haciendo más señales. Buenas noches, con usted nos vamos. Ok, fue que se cayó la llamada. Dígame a ver. Le hacía la pregunta que por qué al año la prueba de juicio lógico. Sí, pero la del año anterior lo aceptaron, a los del 2014. Los que no aceptaron fueron los del 2013. ¿Y por qué? Porque ya pasaron 2 años. No 1, pasaron 2. Y era 1 año. Ahí está. Gracias, amiga televidente. Profesor, gracias por su participación. Nos vemos la próxima ocasión. Y a ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por su sintonía. El lunes estaremos de nuevo con ustedes y su programa Hablan los Educadores. Pasen buenas noches. Buenas noches. Por el que sufren, por el que luchan hasta morir. Éxito, hay que encontrarlo a cualquier precio para